Continuamos en Brújula Internacional conversando con Pierre Oseil, director regional de la agencia FranPress. Es interesante porque desde el punto de vista de la diplomacia normalmente se desarrolla a nivel de gobiernos o de agencias no gubernamentales, pero leemos, nos informamos de la realidad internacional por las agencias internacionales. ¿Cómo guardar esa objetividad cuando llega a tantos clientes con distinta filosofía o distinta vida política? Bueno, la primera cosa es dejar sus propias opiniones o prejuicios culturales en casa cuando salimos para trabajar. Ir a trabajar respetando unas reglas que son de balance, ¿no? Si tú das la palabra a alguien que opina esto, sabiendo muy bien que en este país hay la mitad de este país que opina exactamente lo contrario, la cosa más mínima de honestidad que puedes hacer es darle la palabra también a la gente que opina diferente, ¿no? Y entonces es siempre primero a dedicarse a hablar de los hechos, y no es fácil hablar de los hechos. Una cosa es decir que ha habido 4 muertos o 10 o 40, y esto parece fácil, pero muchas veces no es tan fácil, porque cuando acaba de ocurrir el evento puede haber fuentes diferentes, los bomberos, bueno, primero es averiguar los hechos, y esto varía cruzando las fuentes, teniendo 2, 3 fuentes que al final entiendes que tienes una versión compartida por todo el mundo sobre primero lo que ha pasado. Y segundo, en lo que va de análisis, nosotros no hacemos análisis en el sentido que ningún periodista de AFP escribe yo opino que. Eso es la función del columnista, ¿no? En un periódico. Nosotros no hacemos la parte de opinión o explicación. Damos la palabra a un experto que sabemos que opina más o menos esto, y si lo hacemos vamos a dar la palabra a otro experto que sabemos que es de otra escuela de pensamiento, para intentar hacer un balance y dejar al lector hacer su propia opinión. Pero también se decía, por ejemplo, que CNN tiene una visión muy norteamericana de la información internacional, mientras que Al Jazeera una visión muy árabe. Sí. Entonces, claro, también hay la subjetividad en la información. Sí. Ahora, en el caso de ustedes que llegan a todos los gobiernos y a todos los partidos, a todos los grupos sociales, es difícil mantener esa objetividad. Siempre hay algo de subjetividad en la información, ¿no? Ahí tiene totalmente razón. Hay un aspecto que intentamos evitar, es que, por ejemplo, todos los periodistas de France Press sería con la más grande honestidad del mundo, la información nuestra sería muy falseada si todos los periodistas fueran franceses, porque tendríamos una visión tal vez honesta desde un punto de vista francés, pero culturalmente muy oriental. Entonces lo que hacemos para corregir esto es justamente tener periodistas de, como te dije, tenemos 80 nacionalidades que trabajan para nosotros, y en el terreno la mayoría son locales, ¿no? O lo que intentamos hacer, también trabajar, por ejemplo, un mexicano en Venezuela, un venezolano en México. Así las personas van a un país vecino y tal, más o menos conocen el entorno general, pero trabajan en un país donde no tienen pasiones locales, nacionales, no se identifican necesariamente como lo harían en su propio país, y poder tener una mirada, quiero decir, un poco más distante, con más calma sobre los eventos, ya que no los tocan en su vida familiar, por ejemplo. Pero viendo los servicios de ustedes, vemos que tocan cada día pues, los acontecimientos más importantes. Por ejemplo, hoy está en Davos, en la reunión de los grandes grupos económicos, presidentes, o en el caso de Corea del Norte y los Juegos de Invierno. Es decir, están, o el Brexit en Londres, las elecciones en América Latina. Por cierto, este año tiene una agenda muy cargada América Latina, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, esto es que, bueno, esto es, por suerte, cosas que tú mencionas, bueno, lo de Davos es para la gente de Europa, en lo que... Sí, pero siempre nos llega el informe. Entonces, que ustedes hacen. Los colegas de Europa... Pero ustedes hacen el informe para Venezuela. Obviamente, sí. Yo me concentro más en lo que pasa en América Latina. Este año es verdad que tenemos un año cargado de procesos electorales en países muy llamativos del continente, ¿no? Entre ellos, las elecciones en Brasil, el tema de Lula. En Brasil, si Lula podrá o no al final ser candidato, ¿no? Las encuestas muestran que eres el candidato más popular de momento, ¿no? A pesar de las críticas que hubo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar en el país si la justicia al final le impide ser candidato? Esto es una pregunta en abierto y no tengo respuesta. Vamos a tener que seguir los eventos, pero muy atentamente. El proceso electoral aquí en México Venezuela, también, ¿no? En México, aquí en Venezuela. Que no se sabe también qué va a pasar con esta situación. Poco tiempo, ¿no? Bueno, dicen que ya dieron una fecha, pero la oposición pareciera que
razonará su punto de vista también. Bueno, veremos. Esa es parte del análisis más que Colombia, al de la lado, información. aquí al lado, que es un país importante. La primera elección en Colombia desde Después del acuerdo de paz. la asignatura del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. O sea, un año muy apasionante, pero también, claro. México es muy interesante el proceso electoral, ¿no? Ajá, sí, claro. Aparentemente ni el PRI ni el PAN como que tienen la mayor opción, Sí, hay ¿no? muchas incógnitas. Sí, Puede también. salir un candidato distinto, Sí, un poco como sí, Macron en Francia. exactamente. Bueno, Macron sí. Y los demás acontecimientos que están refiriendo a América Latina, Ajá. ¿qué programación tienen así prevista? Bueno, hemos seguido hace poco una cobertura que para nosotros siempre es importante Papa. Y complicada a nivel logístico, que es la visita del Sí, Papa. sí, sí, sí. El Papa es una sola persona, Pero con todas las implicaciones que pero tiene. él se mueve muy rápido de un lugar para otro porque tiene su Papa móvil o va de helicóptero de un punto De para otro. avión y todo eso. Nuestros periodistas en el terreno no pueden viajar tan rápido. O sea, entonces a nivel logístico es complicado porque tú tienes que prever que en sitio 1 hay tal equipo y ya en sitio 2 donde va el Papa tienes que preposicionar un equipo de fotógrafos, cinegrafistas y tal, videasta, para que estén pronto cuando llegue el Papa. Pero bueno, esto Y en caso, bien. por ejemplo, como el de Colombia, con situaciones tan delicadas, con confrontación en la guerrilla, ¿cómo informan ustedes? Bueno, esto en el pasado, ¿quieres decir? En ¿O el pasado, sí, porque en el ya hay. pasado, bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Manteniendo contactos con ambos lados, ¿no? Teníamos contactos con el gobierno, obviamente, porque tenemos la oficina principal en Bogotá, pero también siempre tuvimos canales de comunicación con las FARC, hicimos entrevistas de dirigentes de las FARC cuando estaban en la selva, ¿no? Entonces siempre mantuvimos contacto con los beligerantes, las dos partes, porque entendemos que nos toca a nosotros, nuestra misión es informar y no es tomar partido por los unos o por los otros, es contar la historia, el día a día de la historia, que un día se convierte en la historia con grande Haga, y contamos nosotros la pequeña que hace que se acaba siendo la grande historia. Finalmente, los medios nuevos, alternativos de información, ¿cómo complementarlos con los tradicionales? Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Con esta ola de Internet, de las redes sociales, yo creo que por una parte han surgido nuevos medios muy interesantes, ¿no? Que la palabra se ha liberado, no solo los medios tradicionales que pueden expresarse, ¿no? Hay blogueros, hay gente, hay un aporte que yo creo que es valioso, ¿no? Hay gente que no tiene la palabra, la pueden tener, eso me parece una parte bien positiva. Y hay otra parte, ¿no? que es un poco más complicada, difícil de gestionar, que toda esa parte, por ejemplo, de fake news, ¿no? Se sabe que no es solo Noticias personas, falsas, ¿no? Sí, no es solo personas que quieren manipular la mente de otros, existe esto y es muy difícil luchar contra ello o controlarlo, es muy difícil para la gente, sobre todo el consumidor de Internet, de darse cuenta que intentan manipular, pero hay una industria de fake news que ni si se trata de manipular, de solo vender cosas falsas, porque sabe que es falso, pero es tan enorme que va a llamar mucha atención y esto va a generar mucho clic y en este caso es ¿cómo decirlo? Es una desviación, una maldad, pero a fines puramente comerciales, solo que ese comercio se enfrenta al sentido común de las personas, al raciocinio, ya lo que es la verdad. No es verdad que hay 5.000 verdades, ¿no? Claro. Hay una o hay dos, tres maneras Hay que buscarlas. Sí. honestas de ver las cosas y hay cosas que son absurdas, pero que la gente tiene tendencia a creerse a veces. Bueno, Pierre Roussel, quien es el director regional de la agencia France de América Latina, gracias por haber venido. No habíamos tocado este tema en Brújula Internacional, que es eminentemente internacional, pero seguiremos con otras agencias también tratando de ver la perspectiva que tienen. Nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.